Muy bien, en el vídeo anterior le echamos un vistazo a cómo configurar un taller en la PBA. Vimos que un taller es una actividad que tiene distintas opciones de configurar, lo cual puede resultar un poco tedioso o complejo si no se conoce la misma. En esta ocasión vamos a ver un taller que ya está configurado, de qué forma se utiliza. Es importante esto porque el uso del taller implica pasar por las 5 fases que explicamos en el vídeo anterior. En esta ocasión haremos énfasis en cómo los estudiantes interactúan con esta actividad y cómo el docente juega su rol de guía o de acompañador en este tipo de actividad también. Estas fases, como vimos anteriormente, son primero la parte de configurar, que no la vamos a ver en este vídeo porque ese fue justamente el punto que explicamos anteriormente. Sin embargo, vamos a empezar por la segunda fase, la cual es la fase de envío. Aquí los estudiantes vamos a simular que un estudiante hizo 1 o 2 envíos y que luego de ahí pasamos a una tercera fase donde los estudiantes pueden evaluar el trabajo de los demás. Y en un cuarto paso vamos a ver cómo el docente recalcula o totaliza estos envíos para que luego se pase a una última fase de cierre donde finalmente el estudiante va a ver su calificación final. Entonces, este vídeo es esencialmente mostrando el uso del taller que ya ha sido configurado. Hemos dividido esto en 2 partes debido a la complejidad que implica esta misma actividad, así que esperamos que puedan sacarle mayor provecho al tutorial que viene a continuación. Muchas gracias y adelante. Este tutorial es una continuación del vídeo anterior. Aquí vamos a ver cómo se utiliza el taller una vez que ya es configurado. Por eso entramos a la PBA, seleccionamos la asignatura, activamos edición, nos dirigimos al tema, presionamos sobre el taller y vemos que este taller ya ha sido configurado, lo cual fue lo que hicimos en el vídeo anterior. Y en esta ocasión vamos a ver cómo podríamos trabajar en la fase de envío, en la fase de valoración, en la fase de calificación de la evaluación y luego cuando ya está cerrado. En la fase de envío nosotros ya disponemos de la herramienta para que los estudiantes puedan enviar sus trabajos. Por ejemplo, aquí dice que se esperan 5 trabajos, que no se han presentado ninguno y que faltan por asignar la misma cantidad de los que han presentado, que en este caso es 0. Más abajo podemos ver que esta asignatura de prueba tiene configurados 5 estudiantes de prueba. En este momento lo que vamos a hacer es que vamos a entrar como un estudiante, vamos a hacer un envío y luego vamos a regresar a esta interfaz para ver qué tal queda aquí abajo el envío y la información cuando cambia. Por esa razón vamos a cerrar sesión y aquí vamos a ingresar las credenciales de un estudiante cualquiera para ingresar en su nombre. Aquí estamos registrados como un estudiante en el caso del estudiante 1. Vamos a entrar al curso y como estudiante, fíjense que no tenemos la opción de activar edición. Bajamos al taller y lo único que me dice es que yo puedo empezar a preparar mi envío. En este caso, para la entrega nos pide el título, el contenido y si yo quiero adjuntar algún archivo, aquí abajo me lo permite. Aquí arriba le pondré envío del estudiante 1. Aquí el estudiante 1 hace su envío. Y si deseo adjuntar algún proyecto o algún documento de Word, algún trabajo escrito, alguna carpeta comprimida, alguna hoja de cálculo, cualquier otra cosa, lo puedo hacer a través de esta herramienta. En nuestro caso, para simplicidad, simplemente le vamos a dar a guardar cambios. Y ya se muestra que acabo de enviar el trabajo y vemos aquí una información que son las instrucciones para el envío que colocó el profesor cuando configuró el taller. Si volvemos otra vez al taller, vemos que aparece el cotejo de que ya yo como estudiante envié mi trabajo y solo falta esperar a pasar a la fase de valoración.
Entonces cerramos sesión y repetimos el proceso de entrar como profesor para ver entonces qué tal queda. Ahora entro como profesor al curso, me dirijo al taller y aquí me dice que un estudiante presentó y que yo tengo pendiente asignar un trabajo para que lo corrija otro estudiante. Luego aquí abajo dice que el estudiante 1 hizo el envío hace unos pocos minutos. Entonces ahora vamos a cerrar sesión. Yo me encargo de entrar con los restantes 4 estudiantes y hacer sus respectivos envíos para luego ver cómo esa página del taller cambia su apariencia con los nuevos datos actualizados. Transcurrido este tiempo, hemos hecho una pausa de este vídeo y ahora vamos a regresar a la cuenta de profesor. Entramos al taller y vemos que se esperaban 5 trabajos, hay 5 trabajos enviados y que yo tengo pendiente por asignar 5 trabajos también. Por esa razón aquí no me muestra todavía el cotejo verde porque no los he asignado. Aquí vemos que estos 5 estudiantes han hecho sus respectivas entradas. Esas entradas son las que acabo de hacer justo ahora. Luego yo puedo presionar aquí en este botón estudiante. Yo puedo manualmente seleccionar quién revisa el trabajo de quién, o puedo aleatoriamente pedirle a la plataforma que me configure para que cada estudiante revise, por ejemplo, 2 envíos, es decir, 2 compañeros más, o 4 compañeros más, o 3 compañeros más. También yo puedo hacer una asignación agendada. En este caso de la asignación agendada, lo que quiere decir es que cuando termina la fase de envíos, ya sea yo la cambié manualmente cuando le di clic aquí arriba a cambiar la fase de valoración, o bien ya sea cuando por la fecha que indicamos en el taller, este pasa de forma automática a esa fase de valoración. En este último caso, recuerden que cuando hicimos los ajustes del taller, había una opción en disponibilidad donde marcamos cuál era el periodo para los envíos. Cuando este periodo termina, si este cotejo está marcado, él va a cambiar a la fase de valoración de forma automática. Entonces, lo que quiere decir esta opción es que cuando él hace ese cambio, si yo deseo que automáticamente la plataforma asigne también los compañeros que se van a evaluar entre sí de forma automática, nosotros vamos a practicar con la asignación manual. En la asignación manual, por ejemplo, yo voy a decir que el estudiante 1 es revisor de el 2 y también es del 3. Asimismo me muestra aquí abajo el estudiante 3 y yo también puedo trabajar, o le puedo dar clic a mostrar todos los participantes para ver que el estudiante 1 es revisor del 2 y del 3. En el caso del 2, yo voy a repetir los mismos pasos diciendo que el 2 va a revisar el 3 y el 4. Y luego al 3 le voy a decir que él es revisor del 4 y del 5. Luego al estudiante 4 le voy a decir que él es revisor del 5 y del 1. Y en el caso del último estudiante, el estudiante 5, le voy a decir que él es revisor del estudiante 1 y también
es revisor del estudiante 2. En este caso vemos que cada estudiante tiene asignado los compañeros que evalúa, y a la izquierda yo veo cada estudiante quien lo evalúa. Esto es utilizando la técnica de asignación manual. Si por el contrario yo hubiese seleccionado asignación aleatoria, la plataforma hubiese hecho esta distribución de forma aleatoria, entiéndase sin un patrón, pero respetando la cantidad de estudiantes que yo quiera asignarle a cada quien para que evalúe. Asimismo, la asignación agendada consiste en una asignación aleatoria, pero que ocurre en un momento determinado, que es cuando se avanza a la fase de valoración. En este caso entonces, como ya yo he asignado a todos los estudiantes los que yo quiero que evalúe, al yo regresar al taller, veo que ya me sale el cotejo de que de los 5 que se esperaban, hay 5 presentados y que pendientes por asignar no hay ninguno. Yo puedo ahora pasar a la fase siguiente, que es donde los estudiantes se les va a permitir valorar el trabajo que hayan realizado. Por eso yo voy a cerrar sesión, voy a entrar en nombre de un estudiante, otra vez el nombre del estudiante 1, y vamos desde el estudiante 1 a ver que él tendrá la opción de calificar al estudiante 2 y al estudiante 3. Hacemos una pausa del vídeo y entramos ahora en nombre del estudiante 1. Volvemos al taller. Y ahora el estudiante ve que ya no estamos en la fase de configuración ni en la fase de envío, sino que estamos en la fase de valoración. Aquí no me sale el cotejo porque todavía tengo pendiente por evaluar a 2 compañeros más. Si bajo, tengo aquí la opción de evaluar a el estudiante 2 y evaluar al estudiante 3, porque yo soy el estudiante 1. Entonces cuando le damos clic a evaluar, aquí me sale la misma herramienta que hemos visto cuando configuramos el taller, donde teníamos los 4 aspectos. Por ejemplo, vamos a indicar que este estudiante va a calificar todo perfecto. Aquí el estudiante puede hacer una retroalimentación general o global como muy buen trabajo. Y luego dice que queda pendiente por evaluar a un compañero más. En este caso, ese estudiante que falta por evaluar es el estudiante 3. Si le doy clic a evaluar, puedo también utilizar la misma herramienta y le damos a guardar y cerrar. En este caso, me sale el cotejo verde indicándome que ya yo he evaluado a los 2 participantes que me tocaban evaluar. Asimismo, si cerramos sesión e ingresamos como profesor, entramos al taller y vemos que nos aparece que el estudiante 1 ya otorgó las calificaciones del estudiante 2 y del estudiante 3. Y que asimismo al estudiante 2 le aparece que él recibió la calificación del estudiante 1. Y que, como habíamos dicho que valía un 80% el envío, entonces aquí sale ese 80 porque el estudiante 1 lo calificó como perfecto a los 2. Aquí tenemos el 80. En ese caso entonces lo que falta es que todos los estudiantes hagan exactamente lo mismo de evaluar a sus compañeros en esta fase de valoración. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a regresar al curso. Voy a cerrar sesión y aquí voy a ingresar con los demás estudiantes para volver a ver la página principal del taller y observar cómo la información cambia. Bien, en este punto ya hemos hecho las evaluaciones
y entramos como docente al taller. Vemos que el estudiante número 1 otorgó 80 puntos a los dos. El estudiante 2 otorgó 0 puntos a los dos. El estudiante 3 otorgó un 100% al 5, pero al estudiante 4 no le fue tan bien. Luego el estudiante 4 calificó con la mitad de los puntos a los dos participantes que les tocó. Y luego el estudiante 5 vemos que otorgó un 50% al estudiante 1 y un 100% al estudiante 2. En este punto ya estamos listos para avanzar a la siguiente fase, que es la fase de calificación de evaluaciones. Entonces le damos clic a este enlace, cambiar a la fase siguiente. Él nos confirma, le decimos que sí, y ahora estamos en la fase de calificación de evaluaciones. Esta fase es una fase que ya no depende de los estudiantes, sino que depende del profesor. En este caso, el profesor lo que debe hacer es ver el trabajo de cada uno de los estudiantes. Podría, por ejemplo, presionar sobre cualquiera de estas calificaciones para ver qué fue lo que el estudiante 1 evaluó, por ejemplo, a cada estudiante, y luego puede entonces cambiar algún valor de esos que están ahí. Si bajamos otra vez y echamos un vistazo a estas evaluaciones, podemos ver que el estudiante 4 le otorgó al estudiante 1 40 puntos de 80, o sea, el 50%, y así vemos las demás calificaciones. Si yo deseo sobreescribir alguna de ellas, ya vimos que puedo darle clic y listo. En este caso, lo que continúa es calcular la calificación final por el envío y calcular la calificación final por la valoración. Esta columna se calcula en función de las calificaciones obtenidas por este estudiante, las cuales le otorgaron estos de acá, mientras que esta calificación de aquí es una calificación que la plataforma calcula de forma automática. Al darle a recalificar las calificaciones, vemos que a este estudiante 1 se le asignó un 40, dado que estos dos le proporcionaron un 40. A este se le proporcionó un 80, dado que las dos notas también tenían 80. En este caso un 40 porque hubo uno que le otorgó un 0 y otro que le otorgó un 80, es decir que se promedió. Y así mismo ocurrió con este caso de aquí, que se promedió el 0 con el 32, y aquí un 60, que sería también el promedio de entre 80 y 40. Luego en este lado vemos que la PBA le ha otorgado 20 puntos a cada quien. Estos 20 puntos se calcularon mediante un algoritmo propio de Moodle, que consiste en que la PBA identifica de estas calificaciones cuál es la calificación que aparenta ser más apropiada o correcta, entre comillas, según un algoritmo propio y unos criterios propios de la PBA, que indica cuál es la que parece ser una calificación apropiada, y de ahí determina cuál es la distancia o la separación de las otras calificaciones en función a la inicial. Este es un concepto un poco avanzado en el cual los programadores de Moodle han buscado la forma de representar o traducir la forma natural en la que un docente realiza su evaluación, donde si hay 5 estudiantes y la mayoría tuvo un estilo similar de calificación, pero hubo uno que se salió del patrón, entonces a ese que se salió del patrón puede ser que aquí le salga una calificación menor, porque lo que está haciendo la PBA es
que mediante una especie de inteligencia artificial está tratando de premiar o de valorar, medir ese esfuerzo de evaluación que hizo cada estudiante para entonces asignarle la calificación final. Este numerito podría variar en función de cómo nosotros queremos configurar esa comparación de evaluaciones. La comparación se hace entre aquella calificación que la plataforma entiende que es la más adecuada o la más apropiada y la diferencia entre cada una de las demás calificaciones con ella. Si por ejemplo yo le digo muy estricta, quiere decir que las calificaciones tienen que ser muy parecidas entre sí para poder conseguir una valoración mayor acá. Si yo le digo muy laxa, quiere decir que no importa la desviación estándar de las distintas calificaciones que otorgaron los estudiantes, la plataforma va a otorgar aquí, digamos, una calificación conveniente para los estudiantes. Lo normal es dejarlo en justa, hacer la recalificación en justa, y si uno desea sobreescribir cualquiera de estas calificaciones, uno le da encima de alguna y puede entonces trabajar el nuevo valor que quiera. Por ejemplo, si no queremos darle un 20 al estudiante 3, entonces yo podría anularlo con un, por ejemplo, 15, porque yo entiendo que la forma que él usó para calificar no fue la más apropiada. Cuando le doy a guardar, vemos que se ha reemplazado ese 20 por un 15, que es lo que finalmente va a llegar al libro de calificaciones una vez se promedie con el 20 de arriba. Entonces le damos a recalificar y vemos que se actualiza ese 20 que tenía inicialmente por un 18, debido a que se promedió el 20 que recibió del estudiante 2 con el 15 que nosotros otorgamos manualmente. Si yo le doy clic a este 20 y también lo anulo con un 15, lo guardo y lo recalculo, fíjense que ahora entonces él promedia un 15 en esa parte. Entonces recuerden que esta calificación es la que le asigna a los estudiantes, y esta nota es la que se gana cada día solamente en función de lo bien o mal que evaluó a sus compañeros. Entonces, dicho eso, vemos que ya esta fase de calificación de evaluaciones tiene todos los cotejos y ya solo falta cambiarlo a la fase siguiente. Hasta este punto, los estudiantes no ven sus calificaciones en el libro de calificaciones. Es decir, que no se enteran todavía de qué ha pasado. Pero cuando le damos clic a cerrar el taller, entonces ya estas calificaciones podrán ser accedidas desde el libro de calificaciones, donde vemos que hay dos ítems de calificación, una para en base a 80% por el envío y una en base a 20% que es por el trabajo de valoración. Aquí está el total acumulado, que es de 100%, ya que habíamos dicho que habíamos puesto 80 y 20, quería decir que este taller representaba el 100% de esta asignatura. Entonces, hasta aquí es la forma en la que podemos utilizar el taller en la PBA. Solo nos queda ver cómo podemos utilizar una rúbrica de evaluación para nosotros permitirle a los estudiantes evaluarse entre sí. Para esto voy a volver a activar edición, me volveré a dirigir al tema donde quiero crear el taller, voy a añadir un nuevo taller y en este taller le pondré un nombre Como este es un taller de prueba, dejaré todo en blanco. La única diferencia es que aquí, en vez de elegir calificación acumulativa, la cual consiste en especificar aspectos, vamos a seleccionar rúbrica. Es la única diferencia que voy a marcar. Luego de ahí,
voy a dejar todo en blanco. Es simplemente para permitirnos configurar el formato de valoración. En este caso, en vez de aspectos tenemos criterios. Está el criterio 1, criterio 2, criterio 3 y podemos agregar más criterios. Por ejemplo, el criterio 1 puede ser análisis del problema. Este criterio tiene distintos niveles. Un nivel 0, que quiere decir no realiza un análisis completo ni relaciona sus distintos componentes. Un análisis de nivel 1 puede ser realiza un análisis que puede ser mejorado al trabajar mejor cada componente o su relación con los demás. En un nivel 2 podríamos decir realiza un análisis completo al problema presentado. Entonces, si se dan cuenta, va a modo de escala. Asimismo, puedo crear más criterios. Así puede haber un tercer criterio. Cuando yo termino de especificar los distintos criterios y sus niveles de dominio, yo le puedo dar clic a guardar y previsualizar y el estudiante puede entonces ver cada criterio a modo de lista y marcar cuál es la opción que le parece más apropiada. Asimismo, al final podría escribir una retroalimentación. También tenemos la opción aquí de nosotros especificar cómo queremos ver esta rúbrica, si a modo de lista, que fue tal cual como lo vimos ahora, o a modo de rejilla, grilla, o en el caso de una matriz. Si le doy a guardar y previsualizar, podemos ver que entonces el estudiante tiene una matriz donde puede seleccionar aquí cada nivel en cada criterio y valorarlo de esta forma. Entonces aquí vimos cómo podemos trabajar con talleres usando una lista de aspectos o una rúbrica de evaluación. Hasta aquí este video tutorial. Ahí está. Usar un taller es algo que implica práctica. Ustedes como docentes pueden en cualquier momento solicitarnos al CITA habilitarles un curso de prueba para que en este curso creen su taller, practiquen con él, vean las distintas opciones y puedan así recibir una retroalimentación sobre cómo configurar y cómo utilizarlo antes de que empiecen las clases. Les invitamos a que sigan profundizando, consulten la documentación, observen la guía, vean otros videos tutoriales disponibles en YouTube o en cualquier fuente y nútranse de informaciones y de práctica antes de llevarlo al salón de clases. Una vez más, mi nombre es Miguel Moronta y les doy la bienvenida a esta serie de videotutoriales. Por favor, consúltenos por correo si tienen alguna inquietud y quedamos siempre suyos. Hasta luego.